Me divorcié de mi esposo porque le fui infiel. Pero años después me volví a encontrar con mi primer amor. Empezamos a salir, y todo era perfecto. Pero cuando le conté de mi antigua infidelidad no me dijo nada al principio, pero lo usó como excusa para serme infiel a mí. Terminé en medio de un salón de eventos, con el maquillaje corrido, la música todavía sonando de fondo y mi novio besando a otra mujer frente a todos, mientras sostenía un micrófono y decía que solo estaba usando la misma libertad que yo me tomé cuando era casada. La gente se rió, algunos miraron al piso, otros me miraron con esa mezcla de morbo y lástima que duele más que cualquier insulto. Nadie salió a defenderme, nadie dijo que se estaba pasando. En cuestión de minutos, mi pasado, mi culpa y mi honestidad se convirtieron en el chiste central de la noche. Y todo ese desastre lo había financiado yo con mis propios ahorros. Hay gente que dice que la vida cobra las deudas con intereses. Si eso es cierto, yo claramente pagué de más. Esta historia no empezó ahí, pero fue ahí donde me di cuenta de que ya no había forma de maquillarla. Cuando me divorcié de Adrián, a los 32, me agarré a una idea que me acomodaba mucho, que ya había pagado mi precio. Yo misma provoqué el divorcio, lo engañé, me involucré con otra persona, mentí durante meses. El proceso fue rápido porque no teníamos hijos ni bienes grandes que partir, solo un departamento alquilado y unos cuantos muebles. Lo firmamos todo sin gritos, sin escenas dramáticas, solo con esa frialdad que da saberse herido y cansado. Mis papás, Mónica y Esteban, tomaron partido por él sin decirlo directamente. Dejaron de hablarme un tiempo, en las reuniones familiares yo pasé a ser la que no supo valorar a un buen hombre, la que tiró a la basura algo estable. Me mudé sola a un departamento pequeño en un edificio viejo, con paredes delgadas y una cocina tan estrecha que apenas me podía mover. Empecé a trabajar más horas, me metí en sesiones de terapia, traté de poner nombres ordenados a decisiones que en su momento habían sido improvisadas y desordenadas. Había días en que me repetía que mi infidelidad había sido solo un síntoma de algo que ya estaba roto en el matrimonio, no el origen del problema. Me hacía listas mentales de las cosas que Adrián nunca quiso cambiar, de las conversaciones que él cortaba, de las veces que me hizo sentir invisible. No para justificarme explícitamente, sino para no derrumbarme del todo. Durante ese tiempo, construí una versión de mí misma que sonaba bonita, la mujer que se equivocó, que tocó fondo y que ahora trabajaba en sí misma. Me convencí de que, si algún día el amor volvía, lo iba a hacer bien. Tenía hasta frases preparadas sobre la honestidad, la transparencia, el no repetir patrones. Me imaginaba contando mi historia con serenidad a alguien que supiera entender que una persona puede cometer un error y luego aprender. En mi cabeza, yo ya estaba lista para redimirme cuando la vida me diera la oportunidad correcta. Esa oportunidad, según yo, llegó un jueves a las 7:40 de la noche en un supermercado cualquiera. Lo vi primero por la nuca, por el lunar en el cuello que conocía de memoria, antes incluso de que se girara. Era Nicolás, mi primer amor del colegio, el chico de las notas en los cuadernos, de salir escondidos al recreo, de los planes de irnos a otra ciudad que nunca se cumplieron. Estaba en la fila de las cajas, con unas cuantas cosas en el carrito, y cuando se dio la vuelta para poner algo en la banda me reconoció al mismo tiempo. Fue raro como empezamos a hablar como si no hubieran pasado 15 años, como si los dos no hubiéramos vivido otras vidas en el medio. Nos pusimos al día ahí mismo, en la fila, y terminamos pactando un café para ese fin de semana. Ese café se convirtió en mensajes hasta tarde, en llamadas que se alargaban, en chistes internos que creía haber olvidado. Nicolás me contó que estaba soltero, que no tenía hijos, que tenía una pequeña empresa de equipos de sonido para eventos, que le iba bien pero que todo era muy inestable. Yo le conté por encima que estaba divorciada, pero no entré en detalles al principio. Sentí que el universo, en uno de sus arranques caprichosos, me estaba poniendo enfrente a alguien que representaba lo que fui antes de todo el desastre. Durante meses, todo fue perfecto, al menos en la superficie. Pasábamos los domingos viendo películas en mi departamento, comiendo pizza fría recalentada y criticando los finales. Alguna noche, él se quedaba armando playlists para el trabajo y me explicaba por qué el sonido era lo más importante en cualquier evento. Otras veces yo iba a su local, un pequeño espacio lleno de cables, parlantes y consolas, y le llevaba comida porque decía que se olvidaba de almorzar cuando estaba ocupado. Tenía ese entusiasmo casi adolescente cuando hablaba de sus proyectos, y a mí eso me contagiaba. Un día llegó con una bocina grande y la instaló en mi sala. Dijo que era para que yo escuchara música como se debe, que no soportaba que usara el parlante del celular. Hizo todo el cableado, probó las canciones con volumen alto y me miró con una sonrisa satisfecha cuando vio mi cara de sorpresa. Ese tipo de detalles me hicieron sentir que estaba construyendo algo nuevo, algo distinto a mi vida anterior con Adrián. No había listas de supermercado ni conversaciones cansadas sobre facturas, había improvisación, risas, planes cortos pero intensos.
La idea de contarle la verdad completa sobre mi matrimonio empezó a revolotear en mi cabeza una noche después de que él mencionó que valoraba mucho la honestidad. Dijo que odiaba a la gente que se guardaba cosas importantes para después, que no le gustaban las sorpresas cuando se trataba de relaciones. Esa frase se me quedó clavada. Yo sentía que, si quería que esto fuera distinto a lo anterior, tenía que poner todo sobre la mesa, incluso lo que me dejaba mal parada. Me convencí de que callar lo de mi infidelidad con Adrián sería repetir el mismo patrón. La escena de la confesión la tengo cronometrada en la memoria. Fue en su departamento, un sábado a las 11:23 de la noche, después de varias copas de vino. Estábamos en el sofá, con la luz baja y música de fondo. Yo sentí esa necesidad de vaciar lo que quedaba pendiente. Le dije que había algo importante de lo que no habíamos hablado a fondo, que mi divorcio no había sido por incompatibilidad ni por desgaste típico, sino porque yo había sido infiel. Le conté que me involucré con otra persona, que mentí, que todo acabó por eso. Traté de usar palabras como transparencia, nuevo comienzo, no quiero secretos. Nicolás se quedó en silencio, apretó la mandíbula, se recostó hacia atrás y me miró un rato que se me hizo eterno. No hizo un drama, no empezó a interrogarme, no me preguntó por detalles morbosos. Solo asintió y dijo que apreciaba que se lo dijera. Yo tomé ese silencio, esa frase corta, como la reacción madura de alguien que entiende que el pasado es pasado. Sentí que por fin había limpiado la última mancha, que ya no había nada oculto entre nosotros. Me dormí esa noche con la sensación absurda de haber hecho lo correcto. En las semanas siguientes, empecé a actuar como si tuviera que demostrar con hechos que era otra mujer. Si antes había sido la que rompió un matrimonio, ahora quería ser la que construía algo nuevo a cualquier costo. Y justo en ese momento Nicolás empezó a hablar de que su negocio estaba teniendo problemas de liquidez. Lo decía con palabras técnicas, explicando que había temporadas bajas, que los proveedores no daban margen, que los bancos no confiaban en emprendedores como él. Mostraba números en la laptop, se pasaba la mano por el pelo y suspiraba. Yo escuchaba todo eso con una mezcla de angustia y oportunidad. Me molestaba verlo agobiado, y al mismo tiempo veía ahí una forma de compensar, de ser la que sostiene en lugar de la que destruye. Tenía ahorros acumulados de los últimos 5 años, dinero que había ido guardando casi obsesivamente desde el divorcio, como un colchón para emergencias. Empezamos a hacer cálculos en la pantalla, a jugar con escenarios donde, con una inyección de dinero, el negocio podía no solo sostenerse, sino crecer. Él me decía que nunca nadie había confiado así en él, que estaba cansado de tener que demostrar todo solo. Tomé la decisión sin consultar a nadie. Entré a la aplicación del banco, seleccioné la cuenta, escribí la cifra que ahora me parece absurda y se la transferí. En el concepto escribí, regalo/ayuda para el local, porque me pareció que sonaba más romántico que poner, préstamo. No quería parecer controladora ni interesada, no quería que pensara que lo iba a estar persiguiendo por cada centavo. Además, en el fondo, me repetía que después de lo que había hecho con Adrián, me tocaba invertir más en esta relación si de verdad quería que funcionara. Él reaccionó como cualquier persona reaccionaría cuando le cae esa cantidad de dinero de golpe. Me besó, me abrazó, dijo que nadie antes se había jugado así por él, que eso demostraba que yo confiaba, que no era como esas mujeres que se guardaban todo. Sacó una servilleta en el local, se puso a dibujar planes de expansión, habló de renovar equipos, de contratar más personal, de hacer eventos más grandes. Yo lo miraba y sentía que por fin estaba del lado correcto de algo, que esta vez estaba construyendo, no hundiendo. Con el tiempo, esa transferencia se convirtió en una especie de prueba silenciosa de que yo ya no era la mujer que engañó a su esposo. Cada vez que me venía a la mente el tema de Adrián, lo tachaba mentalmente mostrando el recibo de lo que estaba haciendo por Nicolás. Si antes había sido egoísta, ahora estaba siendo generosa. Si antes había buscado emociones, ahora estaba poniendo el cuerpo y el dinero en un proyecto en común. Nadie me lo pedía explícitamente, pero yo sola me exigía ese tipo de sacrificios para sentir que tenía derecho a un nuevo amor. Llegó el día de la fiesta de aniversario de su empresa, el punto exacto donde todo se torció sin retorno. Era en un salón de eventos que él mismo estaba sonorizando, así que se lo tomó como un escaparate importante. Yo me arreglé mucho más de lo que hacía tiempo no me arreglaba, con un vestido nuevo que no podía pagar del todo pero que igual compré, convencida de que merecía una noche donde se viera lo que habíamos construido juntos. Al llegar, se notaba que todos sabían quién era yo. Me presentaban como la novia, como la que estaba ayudando a levantar el negocio, como si mi presencia también fuera parte del inventario. La música estaba perfecta, claro, porque era su trabajo. Las luces, los brindis, la gente riendo con copas en la mano. A medianoche, Nicolás subió al escenario para hacer un discurso, agradeció a sus empleados, a los proveedores, habló de lo difícil que era emprender, de las noches sin dormir. Yo lo miraba desde abajo, sintiéndome orgullosa,
pensando incluso que valía la pena todo lo invertido. Bajó del escenario después del primer brindis, se mezcló entre la gente y se acercó a mí con esa confianza que me desarmaba. Lo que pasó después fue tan rápido que mi cabeza tardó en aceptarlo. En lugar de abrazarme o besarme a mí, se giró hacia otra mujer que estaba a su lado, una chica delgada, con vestido ajustado, y la besó en la boca, largo, intenso, delante de todos. Al principio pensé que era una broma, una de esas cosas que se hacen en fiestas para romper el hielo. Pero nadie lo tomó como chiste. Hubo risas nerviosas, miradas desviadas, murmullo. Yo me quedé congelada, con la copa en la mano. Cuando por fin pude moverme, fui hasta donde estaba él, le agarré el brazo, medio llorando, medio sin voz, preguntándole qué estaba haciendo. Él se soltó con suavidad, sin nervios, como quien se quita una pelusa de la ropa. Me miró por encima, sonrió con esa sonrisa que antes me gustaba y dijo que luego hablábamos. Después volvió a subir al escenario, agarró otra vez el micrófono y pidió silencio. Yo seguía ahí, con el corazón acelerado, pensando que tal vez iba a aclarar algo, que diría que se había pasado de copas o cualquier cosa. Lo que dijo fue otra cosa. Con voz clara, contó que en la vida a veces uno tiene la suerte de encontrarse con personas sinceras, que le cuentan sus errores. Dijo que yo le había contado que en mi matrimonio anterior me había tomado libertades que no estaban en el contrato, que me había dado gustos fuera de casa. Remató diciendo que esa noche él simplemente estaba aplicando la misma libertad, preguntando si acaso no me gustaba mi propia medicina. El salón estalló en risas incómodas, algunos empezaron a aplaudir flojo, otros se quedaron callados. Yo sentí como mi historia íntima, la confesión que yo había vendido como honestidad, se convertía en un arma apuntada contra mí. Dos compañeras suyas evitaron mirarme de frente, otra se acercó a palmarme el hombro sin atreverse a decir nada concreto. Me sentí rodeada por un consenso silencioso de que merecía exactamente eso por lo que había hecho años atrás con Adrián. No importaba que no tuviera nada que ver una cosa con la otra, no importaba que yo hubiera apostado todo por demostrar que había cambiado. En ese salón, con la música volviendo a subir después del chiste, la versión que ganó fue la de Nicolás, la de que él solo estaba devolviendo el favor. Me quedé parada en medio, con la copa en la mano, el rímel corrido y la sensación clara de que, una vez más, yo era la que se quedaba con el papel de culpable, aunque esta vez la humillación la hubiera financiado yo misma. Actualización 1. Los días siguientes a esa fiesta se mezclaron en una especie de resaca emocional y financiera. Me despertaba con la imagen de él besando a otra y con la frase sobre la libertad que se repetía como eco en mi cabeza, pero también con la cifra de mi cuenta bancaria dándome vueltas en el estómago. Lo primero que hice, después de llorar como idiota durante horas, fue revisar los movimientos en la aplicación del banco. Ver el número exacto que había salido de mi cuenta hacia la suya me produjo náuseas. Era todo mi ahorro de 5 años, concentrado en una sola transferencia que ahora parecía una broma cruel. Empecé con intentos suaves, como si todavía dejara margen para una conversación civilizada. Le escribí por WhatsApp párrafos larguísimos donde mezclaba reclamos de pareja con preocupaciones económicas. Le decía que, si lo nuestro ya no iba, al menos arregláramos lo del dinero, que esa había sido una inversión de pareja, que no se trataba solo de plata, sino de respeto. Le recordaba las noches en que habíamos hecho planes, las veces que él habló de crecimiento, las servilletas con cifras. Quería apelar a su sentido de justicia, si es que quedaba alguno. Sus respuestas fueron como baldes de agua helada tirados con desidia. A veces contestaba con audios cortos y cansados donde repetía la idea de que él no me debía nada, que yo quise ayudar, que él nunca me prometió devolverme eso, que había sido un gesto de amor y que ahora no podía venir a convertirlo en factura. Otras veces escribía que no mezclara sentimientos con plata, que eso era lo que arruinaba las cosas, que si yo había dado ese dinero esperando algo a cambio, entonces el problema era mío. Cada palabra me sonaba a aprovechamiento, pero él las lanzaba con la calma de quien sabe que los papeles están de su lado. Mis mensajes cambiaron de tono sin que yo misma me diera mucha cuenta. Lo que empezó como el berrinche de una novia herida que exige explicaciones terminó convirtiéndose en súplicas claras. Empecé a decirle que no podía recuperar ese dinero por otro lado, que era mi colchón, que el alquiler dependía de eso, que estaba asustada. Le mencioné que me sentía humillada no solo por el engaño, sino por haber quedado como la idiota que paga para que la pisoteen. Había días en que trataba de sonar firme y otros en los que terminaba pidiéndole que, al menos, me devolviera una parte. Cuando las palabras por mensaje empezaron a quedarse cortas, fui al local a buscarlo en persona. Llegué en horario de atención, vi las luces encendidas, escuché risas adentro. Toqué la puerta de vidrio, esperé, miré hacia adentro todo lo que me dejaban ver los reflejos. Una de las empleadas, una chica que me conocía de tantas visitas anteriores donde yo llegaba con comida, se acercó. Abrió apenas lo justo para decirme que Nicolás estaba en reunión y que mejor le escribiera después.
Detrás de ella se escuchó una carcajada masculina, alguien hizo un comentario que no alcancé a entender y ella cerró la puerta de nuevo, como si yo fuera una vendedora insistente. Volví a casa con la sensación pegajosa de quien se da cuenta tarde de que la están ignorando a propósito. Revisé otra vez el chat, vi mi rastro de mensajes azules sin respuesta o con respuestas mínimas, secos, casi administrativos. Me di cuenta de que, desde la fiesta, él no había mostrado ni un mínimo interés en hablar de lo que hizo, y mucho menos de reparar algo. Todo el peso de la situación estaba recayendo en mí, yo era la que llamaba, la que insistía, la que contaba y recontaba la misma historia para ver si encontraba un ángulo desde el cual él pudiera sentir al menos un poco de culpa. Me obsesioné con el concepto que había escrito en la transferencia. Lo leía una y otra vez, como si al mirarlo lo suficiente fuera a transformarse solo. Regalo/ayuda para el local. En ese momento me pareció tierno, ahora era una especie de sentencia. Empecé a pensar que, si hubiera puesto la palabra préstamo, la historia sería otra, que si hubiera sido menos romántica y más fría, tendría más herramientas. Pero al mismo tiempo me enojaba conmigo por tener que pensar así. En mi cabeza, seguía sonando lógico que, en una relación, ese tipo de gestos se entendieran como inversiones compartidas, no como cheques en blanco. Los días se alargaban entre trabajo, llamadas no contestadas y mensajes clavados en doble check. Cada vez que sonaba el teléfono, yo saltaba esperando que fuera él con alguna señal de arrepentimiento, al menos, de negociación. Lo que llegaba, cuando llegaba algo, era la misma cantaleta, que no dramatizara, que las cosas se habían acabado, que aceptara que me equivoqué de expectativa. Yo seguía repitiéndome que no estaba pidiendo caridad, sino justicia, como si esa palabra tuviera algún peso en una situación donde yo misma había borrado cualquier límite al escribir un concepto romántico en una transferencia que vació mi cuenta. Actualización 2. Cuando vi que las lágrimas, los párrafos larguísimos y las visiones de justicia poética no estaban funcionando, empecé a cambiar de piel. Pensé que si Nicolás no reaccionaba al cariño herido, lo haría al miedo. Si no respondía a la novia que se sentía destrozada, tendría que responder a la mujer que podía complicarle el negocio. No me parecía exagerado. Después de todo, fue él quien mezcló mi vida personal con su show en público. Yo solo estaba usando las herramientas que me quedaban. Empecé a escribirle mensajes donde el tono ya no era de súplica, sino de advertencia. Le dije que, si no se sentaba a hablar conmigo del dinero, iba a empezar a hablar yo con los demás. Le recordé que sus proveedores me conocían, que muchos sabían que yo había puesto plata en el local, que no me costaba nada acercarme a ellos y comentar que su empresa se sostenía gracias a lo que yo llamaba donaciones emocionales de sus novias. Le dije que no tenía problema en pararme en la puerta del local a hablar con los clientes, que no me daba vergüenza contar lo que pasó en la fiesta. En mi cabeza, esas no eran amenazas, eran opciones razonables. Las madrugadas se volvieron mi horario favorito para recordarle que el tema seguía vivo. Lo llamaba a las 2, 3 de la mañana, no para rogarle amor, sino para que supiera que yo no pensaba dejar que el asunto se enfriara. A veces solo dejaba sonar el teléfono hasta que cortara, otras veces le dejaba audios donde le repetía que así como él me había expuesto delante de todos, yo también podía hablar. Me daba igual si los escuchaba medio dormido, lo importante era que supiera que yo no estaba resignada a perderlo todo en silencio. También empecé a usar algo más que palabras. Saqué pantallazos de la transferencia, de los mensajes donde él hablaba de los problemas del negocio, donde agradecía que alguien confiara en él. Se los reenviaba diciendo que todo eso podía terminar impreso, puesto delante de un abogado o incluso circulando entre la gente adecuada. No era que tuviera un plan jurídico claro, pero necesitaba que él sintiera, al menos un poco, esa sensación de no tener el control que yo llevaba semanas cargando. Su silencio, en lugar de asustarse, se volvió más calculado. Durante un tiempo no respondió nada, como si mis mensajes se estrellaran contra una pared. Hasta que un día, después de una seguidilla de textos míos donde le decía que iba a ir a la puerta del local, que iba a hablar con quien hiciera falta, finalmente contestó con un solo mensaje. Me escribió que hiciera lo que quisiera, que el concepto de la transferencia decía regalo, que nadie me obligó a mandarle ese dinero. Añadió que, si mi idea era arruinarle la reputación, él también sabía muy bien por qué se había acabado mi matrimonio, y que no le temblaría la mano para hablar de eso donde hiciera falta. Me quedé mirando ese mensaje una eternidad. Lo que para mí había sido un acto de confianza usado en su contra se convertía, en su boca, en un gesto voluntario del que ahora tenía que hacerme cargo. Y encima se atrevía a poner sobre la mesa, otra vez, mi culpa con Adrián, como recordatorio de que él no era el único que podía quedar señalado. Básicamente me estaba diciendo que si yo hablaba, él también podía hablar, y que la balanza de quien quedaría peor parada estaba tan rota como mi cuenta bancaria. En mi cabeza, seguía siendo profundamente injusto. Yo había confiado, había invertido en un futuro juntos, había aceptado cargar con el peso de mi pasado y contárselo.
Y él respondía usando precisamente esa culpa como mordaza para que me quedara quieta. Sentí que estaba atrapada entre dos fuegos. Si callaba, perdía el dinero sin siquiera protestar. Si hablaba, él tenía guardada la carta de presentarme otra vez como la mujer infiel que destruyó su matrimonio. No es que me diera miedo enfrentar eso, era la rabia de saber que todo el mundo siempre se iba a agarrar del mismo error para justificar lo que me hicieran después. Actualización 3. Cuando vi que por el lado emocional y por el lado de las amenazas no conseguía nada concreto, decidí hacer lo que todo el mundo dice que hay que hacer, buscar asesoría legal. Una compañera en el trabajo, que ya estaba cansada de escucharme repetir la historia en la hora del almuerzo, me dio el contacto de una abogada que, según ella, era muy directa y no perdía el tiempo. Pensé que eso era justo lo que necesitaba, alguien que pusiera orden en esta injusticia. Llamé, pedí una cita y me dieron un turno para un martes a las 5 de la tarde. Llegué a la oficina con una carpeta llena de papeles, como si el volumen de documentos fuera a impresionarla. Tenía impresos los comprobantes de la transferencia, capturas de pantalla de nuestros chats, la foto de la servilleta donde habíamos hecho planes para el local, hasta el folleto del evento de aniversario donde me presentaban como la novia que ayudaba a levantar el negocio. La abogada, que se llamaba Alejandra, me recibió en un espacio pequeño, con archivadores viejos y olor a polvo. Se sentó frente a mí, me pidió que le contara todo desde el principio y escuchó sin interrumpirme. Yo hablé y hablé. Le conté del matrimonio con Adrián, de la culpa, del divorcio, del reencuentro con Nicolás, de cómo había creído que eso era una segunda oportunidad. Le describí la transferencia, las palabras que usamos, la fiesta, la humillación, el beso con la otra, el micrófono, las risas. Cuando terminé, tenía la garganta seca y los ojos hinchados. Puse la carpeta sobre el escritorio con algo de orgullo, como si le estuviera entregando pruebas irrefutables de una estafa emocional y económica. Ella hojeó los papeles con calma, marcando mentalmente cosas que yo no entendía. Cuando terminó de revisar, se quedó un momento en silencio y supe que lo que iba a decir no me iba a gustar. Alejandra fue muy clara. Me explicó que, legalmente, lo que se veía en esos papeles era una transferencia de una persona a otra con un concepto que decía regalo y ayuda para el local. Me dijo que no había ningún contrato, ningún pagaré, ningún mensaje donde él se comprometiera a devolver ese dinero. Que por más que en nuestra relación hubiéramos hablado de inversión, de proyecto, de futuro, nada de eso estaba escrito de forma que un juez pudiera obligarlo a pagar algo. Yo intenté defenderme. Le dije que no era un regalo como cualquier otro, que lo había hecho en el contexto de una relación, que él lo usó para engancharme más, que jugó con mi necesidad de demostrar que había cambiado. Le hablé de manipulación, de culpa, de humillación pública. Ella me escuchó, pero al final repetía que todo eso entraba en el terreno de la moral, no en el de lo jurídico. Que el derecho no castiga que alguien sea mala persona, sino que se fija en lo que se puede probar con documentos. Y los documentos, por desgracia, no estaban de mi lado. Me dijo que podía intentar demandar, sí, que nadie me lo impedía, pero que tenía que ser realista, iba a gastar más en honorarios y tiempo del que probablemente podría recuperar, y las probabilidades de perder eran altas. Lo dijo sin adornos, con esa frialdad que se usa para no hacer perder más recursos a alguien que ya viene perdiendo bastante. Lo que yo escuché fue que todo mi esfuerzo por ser buena, por contar la verdad, por invertir en una nueva relación, se traducía en el papel como una mujer que se enamoró y le regaló una suma obscena a su novio. Salí de esa oficina sintiendo que el piso se me movía. No era solo el dinero, era la confirmación de que ni siquiera el sistema estaba dispuesto a reconocer que lo que me hicieron fue abusar de mi buena fe. Mientras caminaba hacia el bus, con la carpeta apretada contra el pecho, pensaba que si hubiera sido una estafadora, una fría calculadora, si hubiera pedido contratos, intereses, letras, tal vez estaría mejor. Pero como quise ser la que confía, la que ama sin condiciones, ahora todo el mundo me decía que me aguantara las consecuencias de mis propias decisiones. Esa noche, al llegar a mi departamento, tiré la carpeta sobre la mesa y la dejé ahí, abierta, como si fuera un recordatorio de que, oficialmente, lo que había pasado entre Nicolás y yo se resumía a un gesto que la ley consideraba voluntario. Me senté en el sofá y volví a sacar el comprobante de la transferencia en el celular, ese en el que yo misma escribí la palabra regalo. Nunca una palabra me había pesado tanto. Era como ver mi propio nombre firmado debajo de una especie de renuncia a cualquier reclamo futuro. Y lo peor es que nadie me obligó a hacerlo, lo hice sola, tratando de ser mejor persona. Actualización 4. Con la puerta legal cerrada y Nicolás claramente decidido a no devolverme ni un centavo, me tocó enfrentar la parte práctica que había estado postergando, las cuentas del mes. Mi sueldo, que antes alcanzaba con cierta dignidad para el alquiler, los servicios y algún gusto pequeño, ahora quedaba corto por todos lados. El arriendo subió justo en ese periodo, porque el dueño del departamento decidió que todo estaba más caro y que él no iba a perder.
Me dio un ultimátum disfrazado de conversación amable: o regularizaba los pagos atrasados y aceptaba el nuevo monto, o en 2 meses terminaba el contrato. Empecé a recortar gastos como si eso fuera a convertir monedas en billetes. Dejé de salir, de pedir comida, de comprar cualquier cosa que no fuera ultra necesaria. Vendí ropa, muebles pequeños, hasta un par de electrodomésticos que no usaba tanto. Cada venta era como arrancar pedacitos de la vida que había armado desde el divorcio, esa vida que, se suponía, demostraba que yo podía sola. Hacía cuentas una y otra vez, moviendo números en un cuaderno, inventando ingresos que nunca llegaban. Por más que apretara, los resultados siempre eran los mismos: no alcanzaba. Intenté buscar trabajos extra, pero el mercado no estaba precisamente esperando a una mujer de mi edad con el corazón hecho polvo y la cabeza saturada. Hice algunas cosas puntuales que me pagaron en efectivo, pero nada que pudiera cubrir el hueco que había dejado esa transferencia. Empecé a atrasarme en el pago de servicios. Primero fue la luz, luego el internet. El departamento se fue quedando sin comodidades, como si se estuviera desarmando solo. Un día me encontré comiendo frente a la ventana, con la casa en semioscuridad, y me golpeó la imagen: ese no era el futuro que yo había comprado cuando decidí contar la verdad y apostar por una nueva relación. Al final, terminó pasando lo que siempre juré que no haría. Tuve que llamar a mis padres y pedirles ayuda. No una ayuda cualquiera, sino la más humillante para alguien que se esforzó tanto en decir que ya estaba bien: volver a casa. Les dije que sería solo por unos meses, que era mientras me acomodaba, que todo se había complicado de golpe. Mónica, mi mamá, me escuchó con ese tono que mezcla preocupación y reproche. Acordamos que fuera el siguiente fin de semana, cuando pudiera llevar mis cosas con calma. Yo colgué el teléfono con una sensación de derrota que ni siquiera quería poner en palabras. El día que llegué, con maletas y cajas, Mónica me recibió en el umbral con los brazos cruzados. No necesitó gritar para que se entendiera el mensaje. Me soltó esa frase que llevaba años flotando en el aire: que todo esto me pasaba por no haber cuidado mi matrimonio con Adrián, que si lo hubiera respetado como se debía, ahora estaría en una casa propia, con una familia estable, y no arrastrando maletas de vuelta al cuarto de adolescente. Esteban, mi papá, apenas habló. Su silencio, su forma de evitar mirarme directamente, pesaba más que cualquier sermón. En la mesa, los comentarios se volvieron dagas envueltas en tela. Cada vez que salía el tema de Adrián, lo mencionaban como el ejemplo de hombre que cualquiera quisiera tener al lado. Repetían que él jamás me habría hecho lo que Nicolás me hizo, que siempre fue correcto, que yo misma había dicho que merecía algo mejor y que ahí se veía el resultado de haber despreciado lo que tenía. Yo intentaba defenderme, recordando que Adrián tampoco era perfecto, diciendo que el engaño de Nicolás había sido gratuito, cruel, que nadie merece ser humillada así delante de todo el mundo. Pero en esa casa el veredicto ya estaba dictado desde el día del divorcio. Todo lo que me pasara después era consecuencia directa de haber sido infiel una vez. No importaba cuántas veces trabajara, cuántas horas hiciera, cuántas cosas vendiera, cuántas sesiones de terapia hubiera pagado. La frase que flotaba en cada conversación era que esto era la factura atrasada de mis decisiones. Yo podía sentir lástima por mí, rabia contra Nicolás, lo que fuera. Ellos siempre volvían al mismo punto: si no hubiera roto mi matrimonio con Adrián, no estaría así. Como si la vida fuera una línea recta donde un solo error invalida cualquier intento posterior de hacer algo distinto. Actualización 5. Han pasado casi 4 años desde aquella fiesta donde todo se cayó en cámara lenta frente a mí. 4 años suenan largos, pero cuando se miden en alquileres imposibles, deudas, cambios de trabajo y regresos intermitentes a la casa de los padres, se sienten como una especie de círculo viciado. Intenté irme otra vez al año siguiente, alquilé una habitación pequeña en otro barrio, pero la combinación de salarios miserables y cuentas acumuladas me terminó empujando de nuevo a la misma cama donde a los 15 pegaba pósters en la pared. Es irónico, me divorcié diciendo que necesitaba una vida propia y ahora comparto desayuno con mis padres como si nunca me hubiera ido. Nicolás, mientras tanto, no se hundió ni se quedó estancado, al contrario. Amplió su negocio. De vez en cuando aparece en redes sociales etiquetado en eventos grandes, conciertos, congresos. En las fotos se ven equipos nuevos, consolas modernas, luces sofisticadas. Cada vez que veo una imagen así, no puedo evitar pensar que hay una parte de todo eso que salió de mi cuenta, de mis 5 años de ahorro. Su novia actual siempre aparece en primer plano, sonriendo, abrazada a él, con ese brillo de quien cree que está construyendo algo importante. Ella no tiene idea de que está parada sobre el cadáver de mi segunda oportunidad. De Adrián supe, por boca de mis padres y algún primo entrometido, que se volvió a casar y tuvo una hija. Cuando lo mencionan, el tono cambia. Hablan de él con admiración, como si hubiera confirmado todo lo que ellos siempre dijeron, que era un buen hombre, que merecía algo mejor que yo, que supo rehacer su vida con alguien que sí lo valoró.
Cada vez que nombran a la niña, lo hacen con esa ternura orgullosa que jamás usan conmigo. No es que lo extrañe a él como pareja, es la comparación constante lo que cansa, esa sensación de que él logró la versión corregida y aumentada de la vida que yo arruiné. La abogada tenía razón, el dinero no volvió ni va a volver. No hubo juicio, no hubo cara a cara frente a un juez, no hubo escándalo legal. Lo que hubo fue silencio bancario y una aceptación forzada de que el sistema no se mete en los detalles de las relaciones, por más dolorosos que sean. En el papel, sigo siendo la mujer que le regaló una cantidad indecente de dinero a su novio emprendedor. En la práctica, soy la exesposa infiel a la que después engañaron públicamente. Es una etiqueta cómoda para los demás, porque cierra el círculo con una especie de moraleja barata. Lo que más me duele no es solo lo que pasó, sino la forma en que todos cuentan mi historia. Cuando sale al tema, siempre termina resumida en esa frase de justicia divina: engañó a un buen esposo y después la engañaron a ella, así funciona el mundo. Nadie se detiene a separar las cosas, a pensar que lo mío con Nicolás fue diferente, que yo ya no era la misma que hace años se fue con otro. Que esta vez conté la verdad, que esta vez fui la que apostó, la que dio de más. Para ellos, todo entra en el mismo saco, una mujer que falló una vez y se pasó la vida pagando. Yo, en mi cabeza, sigo insistiendo en que lo que hice con Nicolás no fue lo mismo que lo que hice con Adrián. La primera vez, huí de algo que ya no soportaba, me metí en otra historia a espaldas de la que tenía. La segunda, intenté limpiar, contar, invertir, creer que el amor se podía enderezar si una ponía suficiente esfuerzo y dinero. Pero nadie está interesado en esa diferencia. Para la mayoría, lo mío es un cuento redondo donde la que engañó terminó engañada, donde los ahorros se convirtieron en castigo, donde la casa de los padres es el escenario perfecto para el "te lo dije" diario. No voy a decir que aprendí una lección moral profunda, porque eso sería regalarle todavía más sentido a algo que, en el fondo, solo fue un encadenamiento de decisiones donde los demás se aprovecharon de lo que yo estaba dispuesta a poner. Lo único que tengo claro es que, si algún día vuelvo a tener dinero en la cuenta y alguien me habla de invertir en un futuro juntos, voy a pensar mucho más en los papeles que en los discursos sobre honestidad y redención. No porque ahora sea menos capaz de amar, sino porque ya vi que, cuando las cosas se rompen, lo único que se respeta al final son los números y las versiones que les convienen a los demás. El resto se resume en una frase que otros repiten como si fuera un chiste, mientras una se queda recogiendo los pedazos en silencio.